Constitucional del Perú, magistrado Francisco Morales Sarabia, del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Helder Domínguez Jaro, del director de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales, Alex Ulloa Ibáñez, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompaña de forma presencial y en esta transmisión de la conferencia Conversatorio sobre Derecho Constitucional y Cine. Y agradecemos a nuestros invitados, el doctor Gerardo Segarra Flores, la doctora Karina Apaza del Carpio y Eddie Chávez, quienes comentarán de la película Matar a un ruiseñor. Para mí es muy grato presentar al doctor Gerardo Segarra Flores, profesor de la Universidad Católica de Santa María, y la doctora Karina Apaza del Carpio, jueza constitucional de la Corte Superior de Arequipa, y a Edith Chávez del Centro de Estudios Constitucionales. A continuación, dejamos en el uso de la palabra al profesor Gerardo Segarra Flores. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo al tribuno Helder Domínguez que tuvo a bien invitarnos para participar esta tarde de cine, de derecho constitucional, y que nos permite llegar a todos y a cada uno de ustedes, a la doctora Karina Apaza, jueza constitucional de Arequipa, a nuestra común amiga, la doctora Iris Rosado, a también el doctor que nos acompaña y a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Efectivamente, esta película que hemos podido observar, Matar a un ruiseñor, se enmarca dentro de lo que se denomina el cine jurídico. No cine judicial porque el procedimiento, como lo hemos podido ver, son en los últimos 25 minutos que corresponden a el proceso en sí. La autora de esta novela, Harper Lee, que la publica a mediados de los años de 1960, relata parte de su experiencia que ella pudo observar y ver en su niñez. Harper Lee nació en el año de 1926. Esta novela es de 1936 en los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en Alabama, y de una u otra manera va a reflejar las circunstancias en las que se vivía en esta etapa. No nos olvidemos que toda novela está en un contexto determinado. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica es a partir de los años de 1960 en adelante, ¿no? Y lógicamente esta obra literaria se va a constituir en un boom cuando es pues impresa y va a ganar uno de los más grandes premios, el Pulitzer, y bueno, va a ser llevada pues al cine. ¿Qué tenemos que rescatar? No solamente desde el punto de vista jurídico, sino también otros temas vinculados a las distintas disciplinas del quehacer humano. Si nosotros podemos ver la participación de una sociedad que en ese momento era esquiva a reconocer los derechos que le correspondían a toda persona por su condición de ser, como vienen a ser los negros. Y esta situación no ha sido ajena a nuestro país. Nosotros durante el siglo pasado, el siglo XX, teníamos también a toda una clase que era menospreciada
¿no? Y producto del cual van a surgir pues grandes teorías sociológicas, culturales, literarias, ¿no? Como lo fue el indigenismo. O sea, lo que sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica con relación a los negros, nosotros lo vivíamos en el Perú con relación a los indios. Prueba de ello es la obra de José María Arguedas, Todas las sangres, ¿no? Y sus cuentos Agua, donde relata toda su niñez y toda su experiencia que él pudo vivir desde niño, de adolescente y de la labor también que realizó como juez. Entonces vemos pues que esta obra es multidisciplinaria. No solamente debemos ver el aspecto jurídico que de repente nos los va a relatar con mayor profundidad y mayor amplitud la autora Karina, ¿no? Sino también tenemos que ver ese aspecto de la sociedad y cómo es que esta sociedad, al menos los estados del sur, que era tan conservadora y tan difícil, ¿no? También la guerra de secesión en los Estados Unidos del siglo XIX, entonces va a tener pues implicancias en este tema. 17 y 18. Entonces tenemos ante nosotros pues una obra cumbre, ¿no? De Harper Lee, y que en la actualidad este tipo de obras jurídicas pues vienen teniendo bastante inquietud, bastante producción también. John Grisham se encarna dentro de esta novela, ¿no? Jurídica. Sus obras cumbres, el informe Pelícano, entre otras, pues nos dicen que este tipo de novela es de una u otra manera cautiva para un determinado sector de la población. Entonces, tenemos una sociedad conservadora propia también de los años posteriores a la Gran Depresión. Podemos observar que personas, ¿no? Que de una u otra manera, como la autora Harper Lee va encarnando en lo que se vivía, ¿no? El hecho de gente que era pobre y la clase media que vendría a encarnar Atticus Finch. Entonces, y cómo, ¿no? Este señor paga los honorarios de un abogado con prácticamente productos naturales, ¿no? Castañas, lechugas, etc. Lo particular del abogado, y eso también es un aspecto fundamental para aquellos que amamos esta sagrada profesión. Atticus, cuando el juez le ofrece la posibilidad de ser defensor de Tom Robinson, pudo fácilmente decir no, ¿no? Pudo fácilmente negarse por una cuestión, ¿saben qué, señores? Yo no defiendo a negros, y dejar pasar, pero no. El juez acude a él porque conocía de que Atticus era un hombre, al margen de ser abogado, correcto, que había perdido hace no más de 4 años a su esposa, pero que tenía como nana a una mujer de color, ¿no? De repente, porque a cualquiera que te vayan y te ofrezcan, sigue un determinado proceso, un determinado caso, siempre pone una serie de objeciones. Pero aquí encontramos a una persona íntegra, ¿no? No solamente como profesional, sino también como varón. Y cómo él también educa a sus hijos. Eso es fundamental. Que eso es lo que mucho se ha perdido en estos momentos actuales, ¿no? De repente ahora los padres, por razones de trabajo, descuidamos muchos
muchas veces a nuestros hijos y encargamos de su cuidado a terceras personas. Pero no, ¿no? Él estaba al cuidado, al pormenor de lo que sucedía tanto con Jim como con Scott. Entonces tenemos aspectos pues que van a ir marcando cómo va a ser el derrotero de esta persona. Y lógicamente, cuando vemos después de esta magnífica defensa que hace para tratar de demostrar que Tom era inocente y que en realidad se trataba pues de una acusación falsa por parte de un padre lastimosamente alcohólico, no tenemos por qué dejar de señalarlo, y de repente de una hija que ha vivido desde el punto de vista pues eminentemente perturbada por tener un padre alcohólico, ¿no? Y que de repente vio en este señor de tez morena una salida pues a la presión que existía en su hogar. Y frente a esta situación es la que conlleva, ¿no?, a maquinar toda esta parte legal, que como les digo, la doctora con mayor creces nos puede relatar, ¿no? Y que al final, si es que hubiese procedido o no la apelación, ¿no?, en su desesperación, Tom huye y al final un disparo va a acabar con su vida. Después de esta situación, que todos diríamos con esto termina la película, vemos otra escena fundamental, ¿no? Cuando la persona que a pesar de haber ganado el proceso, porque lo condenan a Tom, trata de tomar venganza por sí mismo. Vemos cuando lo escupe, ¿no?, a Atticus Finch, y después miren el lado ya desquiciado de la persona, de querer tomar venganza en contra de Atticus, haciéndole daño a sus menores hijos. O sea, la perversidad de la persona, ¿no? Y que de repente este sujeto huraño al que tanto Jim, Scott y Dill se habían percatado de tratar de tener algún contacto, de sacarlo de esa casa, ¿no?, abandonada, antigua, es la que los va a salvar de este desquiciado, ¿no? Entonces, ¿cómo es, pues, las vicisitudes de la vida? Que de repente la persona menos indicada, de repente la persona menos pensada, es la que va a salvar la vida. Y bueno, al final hemos visto el agradecimiento, ¿no? Porque siempre hay que ser grato en la vida. Atticus le agradece, pues, a Bob que haya podido salvar a sus hijos. Bueno, y para no aburrirnos más durante esta primera intervención, les agradezco a todos y cada uno de ustedes su atención. Agradecemos la magnífica disertación del profesor Gerardo Segarra Flores. Continuamos para escuchar a la doctora Karina Baza del Carpio. Muchas gracias. Buenas tardes o noches ya con todos y todas. Gracias por la presentación. Los saludos a la distinguida mesa de honor, a la invitación de la doctora Iris Rosado, que de ninguna manera podíamos rechazar, sino más bien agradecer como siempre. A los que están aquí presentes, a los que están en virtual, agradecerles su presencia. Esta es una doble satisfacción para mí. La primera, por ser invitada por una entidad tan importante como es el Tribunal Constitucional. Y la segunda, debo confesar, hay dos situaciones importantes y felices coincidencias que me han pasado en este mes con invitaciones del Tribunal Constitucional. La semana pasada se me invitó a presentar un libro en el cual se mencionaba una sentencia nuestra del Juzgado Constitucional de Arequipa y se la ponía como ejemplo
respecto de cómo se deberían hacer los controles constitucionales de actos del Congreso de la República. No sabía que dentro de ese libro estaba mencionada en positivo, lo que me causó profunda satisfacción, más allá del honor de presentar una obra jurídica. Y en esta oportunidad, la doctora Iris no me dejará mentir, nosotros no hemos elegido la obra o la película que vamos a comentar, pero me tocó Matar a un ruiseñor. Y Matar a un ruiseñor, precisamente la obra en la que está basada esta película, es la obra que mi equipo de trabajo este año me regaló por mi cumpleaños. Entonces es una segunda coincidencia feliz que tengo en este mes de julio y lo agradezco. Es una obra muy interesante. La película la ha logrado retratar muy bien, pero yo les aconsejo leer el libro, es mucho más rico, como siempre, con mucho más detalles, y las enseñanzas están también para los asuntos de deontología jurídica, se utiliza mucho, ha vendido millones de copias, es la única obra de Harper Lee que efectivamente se ganó un Pulitzer y que ha sido denominada por los críticos uno de los libros que todo ser humano debería leer antes de morirse. Entonces, qué bonito y qué importante. Y qué bueno que el Tribunal Constitucional haya realizado este tipo de eventos que nos permiten acercarnos a este tipo de obras y películas. Ya hemos visto la película, es un poco larga, pero desde el punto de vista constitucional, que es el que a mí me importa en esta oportunidad, yo quiero resaltar algunos pasajes que nos pueden ayudar de cereza de pastel para poder irnos contentos respecto a un análisis constitucional. Y yo recuerdo, o quiero recordar con ustedes, cómo es que Atticus Finch, el padre de los niños, Scott y Jane, les aconseja a ellos a tratar a todos por igual. Y hay una parte que está en la película y también en el libro, donde él le aconseja a su hija Scott, la pequeña de 7 años, o 6 años cuando empieza la película, le dice, te voy a dar una treta para que tú puedas convivir con cualquier tipo de personas. Lo que tú debes hacer es, coloquialmente lo decimos nosotros, ponerte en los zapatos del otro y mirar desde allí, desde los zapatos del otro. Pero Atticus Finch en el libro y en la película le dice, uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista o hasta que se mete en el pellejo de otro y anda por ahí como si fuera el otro. Y yo encuentro en este pasaje una remembranza del derecho a la dignidad y me hace recordar a la frase kantiana, trata a los demás como a ti te gustaría que te traten, o no hagas lo que no quieres que te hagan los demás. Una remembranza, pues, del derecho a la dignidad, que como sabemos, ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 2101 del año 2011, que constituye un valor y un principio constitucional que es portador de valores constitucionales que prohíbe que la persona sea tratada como un objeto o que de una u otra manera sea instrumentalizada. La máxima kantiana nos dice, el ser humano es un fin en sí mismo y por tanto no puede ser tratado como una cosa, no puede ser un instrumento. Esa es la máxima que nos recuerda el derecho a la dignidad y que nos lleva también al artículo 1 de nuestra Constitución política. La defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es también la dignidad un dínamo de los derechos fundamentales y por ello es el parámetro fundamental de la actividad del Estado y de la sociedad y también es la fuente de los derechos fundamentales. Entonces, la dignidad se va a proyectar de manera defensiva o negativamente ante las autoridades y los particulares, pero también es un principio de actuaciones positivas, de obligación del Estado, para el libre desarrollo de la persona y de sus derechos. Así nos lo recuerda el Tribunal Constitucional en la sentencia 10.087 del 2005. Entonces, la dignidad, y miren, de este pequeño pasaje todo lo que podemos encontrar,
la dignidad en tanto concepto normativo nos va a poder establecer un correlato entre lo que debe ser y lo que es. Y nos va a permitir también afirmar la multifuncionalidad que es inherente a la dignidad, porque la dignidad es un principio derecho básico, pero que a su vez va a llamar a otros derechos, se va a servir de otros derechos, como la libertad, como la igualdad, y nos va a permitir establecer un sistema axiológico pluralista, que se basa, como hemos dicho, en la libertad y la igualdad humana, como ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 1146 del 2021. Y hay otra parte importante respecto al derecho a la dignidad, que no sé si está en la película, pero sí está en el libro. Cuando el señor Robinson es sentenciado, es condenado por el jurado, a pesar de que no había pruebas, a pesar de que Atticus Finch, como abogado, demostró que no era posible que el señor Robinson haya cometido el delito de violación en agravio de la señorita Mayela Owen. Cuando llega a su casa, los niños se ponen a llorar. Y uno de los niños dice, pero ¿cómo es que han podido hacerlo? Y Atticus Finch les dice, lo han hecho esta noche, lo harán mañana y lo seguirán haciendo. Y parece que a solo los niños les causa tristeza. Y esto a mí me parece muy importante porque nos llama también a la reflexión de a veces el desprecio hacia el derecho a la dignidad humana. Porque en esta sociedad que relata Harper Lee, basada en 1930 más o menos, muchos años antes, pero que sin embargo esa sociedad llena de prejuicios, esa sociedad en la que a veces no se respeta los unos a los otros o no se respeta la individualidad y las diferencias de un país multicultural como es, por ejemplo, el Perú. Y en esa época no se respetaban las diferencias entre las razas y se creía que la raza blanca era superior a la raza negra. Y si había una acusación de una blanca frente a un negro, entonces la persona blanca tenía la razón y no había más pruebas que esa. Y realmente nadie se inmutó. Pasaron unos 2 o 3 meses y todo se olvidó. Y decía Atticus Finch, y qué triste que solo sean los niños a los que les apenen estas circunstancias. Remembranzas del derecho a la dignidad que también nos pueden hacer reflexionar respecto al libro y a la película. Otra circunstancia importante que también lo ha señalado ya mi antecesor es lo que podemos rescatar respecto al derecho a la igualdad, que creo que es lo que todos hemos verificado y nos ha quedado más respecto a la película. Desde la señorita Calpurnia, la asistenta o la ama de llaves negra que atendía a los niños Scott y Jane, desde cómo en el juicio las personas estaban separadas. En el primer piso las personas blancas se dieron cuenta y en el segundo piso las personas negras, porque no se podía mezclar las personas en ese tiempo. Y hay una parte también en el libro donde la niña Scott le dice a su padre, le dice a Atticus Finch, le dice a su hermano, Jem, le dice, nuestra profesora, cuando habla de Hitler, habla terriblemente y nos dice que esto es una dictadura, que cómo es posible que una persona pueda matar a otra. Pero cuando habla de Tom Robinson, simplemente dice que es un negro. ¿Cómo es posible que una misma persona pueda quejarse de las cosas que hace una persona que está tan lejos y no se puede conmover ante el sufrimiento de alguien que está tan cerca de nosotros? Y claro, el derecho a la igualdad, desde el artículo 2.2 de nuestra Constitución, prohíbe la discriminación por cualquier tipo, sea de raza, religión o idioma, opinión, o cualquier índole. Y claro está, la película nos relata una clara diferencia de trato y una discriminación racial que está proscrita.
¿Y cuál es el mensaje de la película respecto a la igualdad? Los prejuicios. Porque los prejuicios son en realidad la base de la vulneración del derecho a la igualdad. Y esos prejuicios no se quedaron en 1930, esos prejuicios los tenemos hasta el día de hoy en nuestra propia sociedad peruana del siglo XXI. Y es que siendo un país multicultural en el que algunas culturas se creen superiores a las otras, en que algunos creen que tienen que aculturizar y no vivir horizontalmente, respetando las diferencias, es que se cometen arbitrariedades. Y en este caso una arbitrariedad tal que llevó a la muerte de un ser humano. Porque la víctima aquí, en realidad, es la persona negra que fue condenada injustamente y que finalmente no tuvo otra alternativa más que buscar la muerte para evitar la tortura que implicaba su carcelería. Nos llama también a la reflexión esta película respecto a la importancia del debido proceso. Y no solamente el debido proceso en su acepción del artículo 139.3 de nuestra Constitución, en el sentido que es un derecho continente y que toda persona tiene derecho a un debido proceso formal, esto es, con el cumplimiento de ciertas garantías y procedimientos formales, sino también desde su otra acepción sustancial, que tiene que ver con la proporcionalidad y la razonabilidad. Y no en la película, sino también en el libro, se hace referencia a algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Se decía, desde el momento en que Mayela acusa a Tom Robinson de haberla ultrajado sexualmente, ella estaba condenada. No importaba que exista una sala en la cual iba a tener un abogado, iba a haber un fiscal que impute cargos, iba a haber un jurado que determine si era culpable o no. No le quedaba otra alternativa a Tom Robinson que sentirse culpable porque ya había sido acusado por una persona blanca. Porque claro, no existe debido proceso si es que solo hacemos una misa formal de lo que debe ser el procedimiento. Existirá debido proceso si es que realmente dotamos de contenido a esa formalidad. Y eso es lo que no tuvo el juicio de Tom Robinson. ¿Qué más está a decir? El derecho de defensa también se nos invita a reflexionar sobre el derecho de defensa. Y claro, se nos lleva a una forma jurídica diferente a la que nosotros tenemos en materia penal, un juicio por jurados, pero se nos hace referencia a un abogado que hace su trabajo, que hizo un alegato de clausura, que hizo el interrogatorio correctamente. Es decir, lo único bueno que tuvo ese juicio es la defensa de Atticus Finch, ¿no? Se nos llama a la reflexión de lo importante que es el derecho de defensa y además la forma en la que él lo lleva. Él le dice a sus hijos, probablemente vaya una causa perdida, pero alguien la tiene que tomar para hacer ver la importancia de lo que se debe hacer y algún día esto cambiará. Otra situación importante que debemos reflexionar respecto a esta película es la presunción de inocencia. Como decía, el señor Robinson no gozó de esta presunción, ella fue condenado desde el momento de la imputación primigenia. No sabemos qué hubiera pasado en una apelación. Simplemente lo que sabemos es que antes de que acabe el juicio con una sentencia firme, todos ya lo daban por culpable. Y a nadie le parecía extraño que fuera declarado culpable porque era simplemente una persona negra. En el libro también se hace referencia a una conversación entre las damas del poblado de Maycomb, que es donde se desarrolla la película en Alabama. Y las señoras dicen, hay por lo menos 4 tipos de personas. Las personas ordinarias, como las damas que estaban conversando, las personas del campo,
las personas de los vaciaderos, que eran blancas pero vivían en los alrededores y eran pobres, y los negros. Y la niña, Scott, reflexiona y dice, para mí solo hay una sola clase de personas, las personas. Y es que claro, todos somos iguales ante la ley y ante las autoridades y entre todas las demás personas. Es una niña en la obra y en la película la que hace las reflexiones más importantes y la que nos lleva también a poder hacer disquisiciones de manera constitucional. Finalmente hay una cita que en el colegio hace la niña Scott y le preguntan en el colegio, ¿qué es la democracia? Y ella levanta su mano y dice, derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno. Yo quiero terminar mi intervención con esa frase porque creo que es muy importante que tengamos en cuenta el mensaje de esta película del año 1962, pero que se hace tan importante en nuestras épocas. Debemos tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero entendiendo que todos somos iguales, distintos, pero con merecimientos de derechos iguales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Karina Paso del Carpio. Continuamos con Eddie Chávez del Centro de Estudios Constitucionales. Buenas noches. Ante todo, agradecer la oportunidad de compartir la mesa con Karina, con Gerardo, acá en Arequipa, y a nuestra anfitriona Iris Rosado. Estamos llevando adelante una serie de actividades a nivel nacional por los 20 años de creación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta jornada las hemos empezado el día lunes, ¿no? Y en buena hora que no sea solamente en Lima, ¿no? También Arequipa para hacer cine jurídico. Y también hay actividades en Cajamarca, vamos a estar en la Feria del Libro, vamos a tener una serie de conversaciones de historia y derecho constitucional, de filosofía y derecho constitucional también. Están invitados, toda la información está en la página web y esperando que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? La constancia es importante para que estas cosas puedan madurar poco a poco. Bien, hecho los agradecimientos, voy a hacer unos comentarios muy puntuales, de ahí devuelvo el uso de la palabra. Yo me acuerdo que cuando era estudiante no era tan fácil ver una película. Hay una película alemana, El vampiro de Düsseldorf, de 1931. Parábamos con esa película con Carlos Ramos, que en paz descanse. Con esa película nos íbamos de un aula, de la Universidad de San Martín, a la Universidad Católica. No había tanto acceso al acervo audiovisual como ahora, ¿no? Entonces, eso sería un punto a favor, que ahora tenemos más acceso a la cultura audiovisual, por un lado. Por otro lado, también ha ido madurando el análisis jurídico de las películas, ha ido madurado bastante. Normalmente se citaba lo que trabajaban los españoles, pero eso ya no es así. Por ejemplo, permítanme citar, además del buen trabajo que hacen, ¿no?, en España con la línea de Tirán de Blanche, no lo quiero desmerecer. Sin embargo, permítanme citar algunos casos. Por ejemplo, el profesor Javier Llobet de Costa Rica, él tiene un libro muy lindo que está trabajado a través del cine que se titula La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías Penales. Cada capítulo termina con un análisis cinematográfico. Ahora, el tema que para conseguir este libro es un poco complicado porque lo publicó en Bolivia. Y una vez encontré al profesor Llobet, me dice que ni él mismo tenía el libro. No sé, creo que el editor se olvidó de enviarle a Costa Rica su ejemplar. Tienen que arreglar eso. En Colombia está el profesor Martín Agudelo. Pueden googlearlo. Martín Agudelo tiene varios libros de derechos humanos y cine. Y es una personalidad interesante, el profesor Agudelo. Es director de cine, es profesor de filosofía del derecho y es magistrado. Y viaja por el mundo presentando sus películas jurídicas. O sea, él hace películas, dirige películas, ¿no? En Ecuador está Eddie de la Guerra, por ejemplo, que es experto en derecho tributario, pero también se dedica al cine y derecho. En Chile, interesante el caso chileno, no me voy a expandir mucho, han empezado bastante rezagados, pero ahora ya están llevando la delantera. Bueno, en todo caso hay cosas que aprender de ese lado, ¿no?
está el profesor Cristian Lepín en la Universidad de Chile. En Bolivia está Humberto Mancilla. Y en Argentina hay un caso simpático, ¿cómo se llama este profesor? Se me ha ido el nombre. Es un profesor que trabaja en la Suprema Corte de Argentina y él se preocupó bastante en desarrollar una metodología para el análisis jurídico de las películas. Valentín Turi Cornejo. Su trabajo está para descargar, ¿eh? Está ahí en la red. Eso en principio, un poco para mencionar cómo se ha ido dando el paso de que ver una película hoy en día es una acción colectiva, creo que hasta contrasistema, ya hay pocas cosas que hacemos colectivamente hoy en día. Y además, no solamente ya es entretenimiento, ¿no? Se puede hacer un análisis desde el ángulo de nuestras inquietudes jurídicas, procesales, teóricas, qué sé yo. ¿Por qué matar un ruiseñor? Ya para ir aterrizando en el tema concreto. Es una suerte de película paradigmática, por diversas razones. Los gringos le han hecho varios libros homenaje, los abogados norteamericanos de diversas universidades le han hecho varios libros homenaje a la película. Los españoles también. Y salió una segunda parte, vamos a decir, en lo que viene a ser la versión en literatura de Matar a un ruiseñor, creo que se titula Ven y pon un centinela, algo así. Ha sido muy cuestionado por los que lo han leído atentamente, porque señalan de alguna manera que se está quebrando el paradigma de Atticus Finch. Ustedes van a ver que los profesores que enseñan ética profesional lo tienen como un legal hero, es un héroe. Es un héroe, entonces a la hora de quebrar ese paradigma con la segunda parte de la novela, muchos abogados han estado resistidos de que esa novela, o sea, ¿cómo se dice?, quiebre de alguna manera el modelo de abogado que viene a ser Atticus Finch. Hay una escena con la que yo me quedo, es cuando él se retira de la sala, ¿no? Ese es un momento histórico, no solamente para los abogados, yo creo que para el cine en general, cuando el sacerdote le dice a la pequeña, perdón, párate, tu papá está pasando, es una reivindicación moral que le está dando, ¿no? Sí, mira, estás yendo contra el sistema, contra los prejuicios, contra este escenario racista, ignorante, donde aparentemente todo ya está resuelto, pero él lucha hasta el final, trata de demostrar la inocencia de su cliente, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué debemos hacer con esta película? Yo creo que tiene mucho todavía que ofrecer, ¿no? Podemos volverla a ver, por ejemplo, y de repente tratar de identificar con qué personaje nos quedamos, con qué frase podemos trabajar, o de pronto con qué otras áreas del derecho también podríamos identificar en la película para llevar adelante un debate que sea de cine y derecho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Eddie Chávez del Centro de Estudios Constitucionales. Pasamos la palabra al profesor Gerardo Segarra. Sí, definitivamente pues esta es una obra cumbre, ¿no?, para todos aquellos que amamos nuestra profesión como abogado. Pero también es importante el determinar el porqué del nombre de Matar a un ruiseñor, ¿no? En un contexto de la película ustedes habrán podido apreciar de que las armas no deben ser mal utilizadas, ¿no? Y en el sentido indica Atticus que no debería matarse ni un ruiseñor porque un ruiseñor ha sido creado pues para alegrarnos, ¿no? Y que en todo caso, ¿no?, es una de las frases también por las cuales cuando le dice a su padre no vale la pena que se indague más sobre la muerte de este señor alcohólico que quería en todo caso agredir a los menores, que no valía, ¿no?, condenar a poco, porque hubiese sido escarnio pues de una sociedad tan conservadora y que consideraba pues una persona huraña.
pero de repente también una contradicción, ¿no? Porque él señala en una parte de la película no debemos utilizar las armas ni para matar ni ruiseñor. Pero sin embargo, en un momento de la película también vemos que él toma una escopeta y mata a un perro. Entonces, ¿puede haber alguna contradicción? Yo creo que en este caso tenemos que evaluar, ¿no? Porque el hecho era de que este can presentaba signos de rabia y podía en todo caso, pues, tomar de repente alguna actitud violenta en contra de los presentes, morderlos, etcétera, ¿no? Entonces, la obra está tan bien hecha que te lleva a ese tipo de reflexiones. También tenemos que ver mucho aquí la trascendencia de la persona, ¿no? Como muy bien lo ha señalado el doctor Chávez, el hecho de que para cuando al final ya de la participación, ¿no?, en el jurado, el sacerdote, ¿no?, que era de color negro, era de raza negra, les dice a los niños que se paren para por lo menos darle un homenaje, ¿no?, a este defensor. No se olviden de que nuestro lema como abogados es orabum causas melius, ¿no? Defenderás causas justas. Entonces el mensaje va también por ahí, porque la labor de un abogado debe estar pues encaminada a ciertos valores pues que de una u otra manera se han ido perdiendo, ¿no? Lastimosamente con esto del relativismo de todos los aspectos, ¿no?, tanto económico, político, etcétera, también se ve en los valores. Muchas veces vemos de que los abogados, por de repente conseguir alguna estabilidad económica, etcétera, pues utilizan todos los medios a su alcance para lograrlo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, desde el punto de vista de la deontología jurídica, ¿no?, esta película pues marca también un antes y un después en la forma de cómo tenemos que apreciar en nuestra sagrada profesión, ¿no?, que a veces lastimosamente ha sido vilipendiada, ¿no? Antes ser abogado pues era realmente un honor, ahora uno no sabe si decir soy abogado o no, ¿no?, porque lastimosamente pues está muy venido a menos. Y dejaba también otro aspecto fundamental, ¿no?, que lastimosamente, bueno, este es otro sistema, el que se utiliza en los Estados Unidos de Norteamérica como un lado, tenemos este sistema de jurado. Pero si nosotros quisiéramos, ¿no?, hacer esa comparación con nuestro sistema judicial, la labor del juez. La labor del juez es fundamental. Decimos de que todos tenemos igualdad, no solamente desde el punto de vista, pues, que no existe ningún tipo de discriminación, etc. Pero, sin embargo, vemos, pues, que esta predictibilidad de las sentencias que deberían existir, no las hay. No las hay. Vemos que nuestros jueces en determinados casos fallan A y para casos similares fallan como B. Entonces estamos también pues en una situación en la que tenemos que repensar nuestro sistema judicial. Repensar el sistema judicial. En la época de los 90 al 2000 había una excesiva carga procesal, era la cuarta o quinta reforma que se hacía del sistema, y con Alejandro Toledo se determinó, se vio que la causa de la deficiencia en nuestro sistema judicial era de que los jueces ganaban muy poco. Bueno, a Alejandro Toledo no se le otorgó la mejor idea, pues de, en todo caso, subir los sueldos. Lógicamente está muy bien, pero en algo ha cambiado el sistema judicial del año 2002 a la fecha. Ese rol del juez ha cambiado nada. Lastimosamente, y hay honrosas excepciones como nuestra jueza, la doctora Karina, y muchos otros jueces,
Hay otros sujetos que han visto la magistratura como la forma simplemente de conseguir lograr un estatus que le permita una estabilidad económica. Y lógicamente hemos tenido un Consejo Nacional de la Magistratura, una Junta Nacional de la Justicia, donde se compraban, se vendían puestos, y nuestra justicia anda de mal en peor. Cuando hacíamos en el Colegio de Abogados un informe sobre lo que fue en su momento el Seriajus, ¿no?, que se implementó para ver la reforma del Poder Judicial, muchas veces decían de que para cambiar el Poder Judicial había que refundarlo. Es decir, sacar a todos los jueces, personal administrativo, etcétera, y crear un nuevo Poder Judicial. Porque las condiciones no han cambiado. Al margen de esto, que siempre les digo a mis alumnos, para ser juez, así como la doctora Karina, se tiene que tener pues ciertos atributos, te tiene que gustar, no solamente gustar, es vivir enamorado de administrar justicia. Y para eso se requiere tener ciertas cualidades, que muchas cosas, y a veces eso falla. En el sistema judicial de los Estados Unidos buscan a los ciudadanos, algunos notables, otros no, para que ellos sean los que administren justicia. Y hemos tenido casos emblemáticos que han dejado en libertad a personas pues que lastimosamente habían delinquido. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver y comparar esos sistemas judiciales. Y acá el juez, al margen de que en este sistema, ¿no?, solamente está para dirigir la audiencia y en todo caso hacer cumplir el veredicto del jurado, pues es un espectador más, ¿no? De repente, si es que ya en la segunda instancia, cuando ya hay unas salas ya conformadas y tribunales especiales, las cosas pueden cambiar. Otro aspecto, al margen de la magistratura, que hemos revisado, la labor del alguacil. ¿Qué les pareció la labor del alguacil? Era un sujeto que, en vez de haber realizado una investigación plena, totalmente sesgado a única y exclusivamente facilitar a los denunciantes, es decir, la señora Ewin y a Mireya, para que pues sea condenado este señor, ¿no? Y es más, en el interrogatorio que hace Atticus Finch, logra demostrar de que el señor entró en contradicciones. El señor entra en contradicciones, ¿no? Indica que tenía moretones por todo el cuerpo, que tenía primero un moretón en el lado derecho, después posteriormente en el lado izquierdo, y una serie de cosas. ¿Así debemos tener una policía nacional? Esos son los policías que tienen que llevar a cabo el proceso. Entonces, eso también, de una u otra manera, pues, nos involucra, ¿no? Porque el éxito de una película no solamente es el contexto en el que se da, etcétera, sino también compararlo con nuestra realidad, y ver la actuación, como muy bien lo dijo el doctor Chávez, de cada uno de los distintos personajes, ¿no? De los distintos personajes. Y las distintas clases también, ¿no? Porque al margen de los personajes también habían clases sociales que rodeaban y merodeaban la urbanización, la vivienda, donde estaba ubicado pues la morada de este abogado. Ver también jóvenes, como muy bien lo han señalado la doctora Karina y el doctor Chávez, la participación de los niños, ¿no? Creo que la autora, que se refleja porque
hay algunos que señalan, ¿no?, cuando han hecho ya una investigación más profunda sobre esta obra de Harper Lee, algunos señalan que es pues casi autobiográfica de esos primeros años que ella le tocó vivir en un pueblo de Arizona. La inocencia de los niños, la inocencia de estos jóvenes, ¿no? Tanto de Scott, de Jim, de Bill, ¿no? Y la relación, porque Harper Lee, señores, era contemporáneo de Truman Capote. Truman Capote en esta obra es el joven que hace de Bill. Y Harper Lee con Truman Capote van a estar durante cierto tiempo muy vinculados, muy relacionados, y van a hacer también en forma conjunta una de las más grandes obras que hace Truman Capote, ¿no? Entonces, y van a compartir muchos aspectos respecto de cómo escribir, ¿no? Truman Capote es otro de los grandes maestros de la literatura norteamericana contemporánea. Entonces, tenemos aspectos fundamentales que van a servir de base para lo que puede ser la formación de un abogado y cómo él debe ser ya del profesional, cómo debe ser al actuar del profesional una vez, ¿no?, que egresa de la universidad. Múltiples homenajes que se han realizado, tanto Atticus Flint, que ha tenido pues hasta varias versiones, ¿no?, como muy bien lo señala el doctor Chávez, y también varios elogios. Y también pues esta autora que falleció en el año de 2016, que solamente tuvo la oportunidad en vida de publicar esta obra Matar un ruiseñor, y que también tuvo una obra póstuma que no llegó a tener pues lógicamente la acogida que tuvo esta primera gran obra. Entonces, con esto yo cierro mi participación, agradecer una vez más a los amigos del Centro de Estudios Constitucionales, con la participación del doctor Chávez, a la doctora Iris Alfiler Domínguez, a la doctora Karina Paza, que nos permite estar hoy día dialogando, y a todos y cada uno de los presentes y a los que nos siguen de manera virtual, que este tipo de actividades que desarrolla el SEC, y tomando en consideración que también el Tribunal Constitucional editó, si no muy mal recuerdo, también un libro sobre el derecho y el cine, ¿no es cierto? Entonces, una forma, pues, de enseñanza del derecho es a través de este tipo de obras cinematográficas, obras teatrales, etcétera, y que de una u otra manera permiten acercar el derecho, no solamente a los que son legos en el mismo, sino también al público en general. Muchas gracias. Muy puntual, para no aburrir a los que están aquí y a los que están en virtuales, si es que todavía están, porque esta comunicación virtual a veces es lo malo, ¿no?, que no sabemos quién está al otro lado. Esperemos que todavía estén. Decía, muy puntual y solamente porque hay cosas a las que tengo que referirme respecto a lo que ha dicho el doctor. En primer lugar, claro, esto es sumamente importante y a los profesores universitarios sirve, por ejemplo, para utilizar el método del caso, ¿no? Entonces, esta utilización de películas para poder llegar al estudiante a temas puntuales es fantástica. Respecto a la escena del perro en la película, como se tiene que concentrar tanto en la película para que alcance las horas, entonces por eso yo los invito a leer el libro. En el libro sí se hace una
una escena mucho más larga respecto a esto del perro, ¿no? Atticus Finch en su juventud había sido campeón de tiro, pero no matando animales, sino utilizando la escopeta para verificar la puntería. Pero después de que pasó el tiempo, se hizo abogado, él no utilizaba armas. ¿Y qué pasó? En ese pueblito apareció un perro con rabia. Entonces iba a atacar a sus hijos. Y el policía, sabiendo que había sido Atticus Finch campeón de tiro, le da el arma y le dice: tú eres el único que le va a poder dar al perro porque al lado había gente. Y él agarra el arma y por eso al primer tiro le da al perro, ¿no? Entonces se hace ver en el libro de que como una situación totalmente extrema y de necesidad absoluta, Atticus Finch tiene que tomar el arma, porque estaba en peligro la vida de otras personas y no le quedaba otra alternativa. Entonces como que ahí se desvanece la contradicción que efectivamente, como en la película se tienen que concentrar los actos, podría parecer, ¿no? Pero si leen el libro no hay contradicción alguna. Y las menciones del doctor Segarra a mí me hacen recordar otros pasajes del libro, ¿no? Y de la película. Atticus Finch dice: donde con mayor igualdad se debe tratar a los seres humanos es en un tribunal. Pero en un tribunal, recuerden, no solamente está el juez, en un tribunal está el abogado, está el fiscal, están las propias partes, ¿no es cierto? Entonces, y esto me lleva a una reflexión respecto a lo que ha dicho el doctor en cuanto al sistema judicial. Así como hay buenos y malos estudiantes, hay buenos y malos abogados, hay buenos y malos jueces, buenos y malos médicos. Y porque haya malos, no significa que debemos desaparecer los estudiantes, desaparecer los abogados o desaparecer a los jueces. No. Lo que tenemos que hacer es generar métodos de selección que nos permitan identificar a los mejores no solo en conocimientos. Lo que tenemos que hacer es identificar a quienes tienen la vocación de servicio necesaria para poder administrar justicia en el rol que le corresponda, sea como jueces, sea como fiscales, sea como abogados de la defensa privada o pública. Porque la administración de justicia es una labor de servicio a la sociedad. Y esa labor se tiene que realizar con toda responsabilidad porque está en nuestras manos. Miren en la película, la libertad de una persona que después terminó muerta, desesperada, porque se sabía inocente. Entonces, ahí hubo un abogado en la película que hizo bien su trabajo. Un jurado que de pronto por prejuicios falló diferente. Y eso también nos lleva a decir: ¡oh! Tenemos que incorporar el modelo de jurado porque acá los jueces no hacen su labor. No lo sé. Ahí un jurado se equivocó porque había una persona inocente. Preocupémonos por hacer bien nuestro trabajo y también por reconocer. Yo soy un poco más optimista que el doctor respecto al sistema de justicia de la actualidad, tal vez por mi labor dentro, puedo reconocer, pero yo sí creo que desde el año 92, en el que se veían muchas situaciones de jueces direccionados que después terminaron en la cárcel, hoy en día tenemos jueces independientes, fiscales independientes, que saben que tienen que hacer lo que corresponde en un caso concreto y que asumen las consecuencias de sus decisiones en cuanto a persecuciones, quejas, denuncias, remisiones a la Junta Nacional de Justicia por el propio Tribunal Constitucional, a veces injustamente. Entonces, yo creo que sí, hay esperanza, porque así como hay buenos estudiantes que mañana van a ser abogados, van a ser jueces, van a ser fiscales, hoy hay jueces, hay fiscales y hay abogados que tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Entonces yo creo que el sistema judicial tiene que reconfortarse, sí, estructuralmente hay fallas que tienen que trabajarse, pero creo que hay reformas que hacer. No tenemos que eliminar la figurita porque simplemente hay una partecita de toda esta estructura que no funciona. En todo sistema algo funciona mal, si no, vean el sistema estadounidense
uno de los criticados como el que más se vulnera derechos fundamentales de las personas cuando son detenidas. La policía estadounidense cometió muchos abusos. Y entonces, ¿eliminamos a la policía de Estados Unidos? No. Lo que tenemos que hacer es reflexionar para ver qué reformas tenemos que hacer desde el lugar que nos corresponde. A los estudiantes, pues tenemos que incorporar contenidos de derecho penal, derecho constitucional, de deontología jurídica, que nos permitan hacer nuestra labor de la mejor manera. A los jueces, seguir capacitándonos, escuchar a los abogados, tratar de fortalecer la inmediación para que podamos acercarnos a la decisión más justa posible en un caso concreto. Y no creer tampoco que siempre tenemos la razón, somos seres humanos, por eso hay un derecho a la impugnación, pero fundamentando nuestras resoluciones. Y a los abogados, llevar su tarea de la forma más técnica posible, con conocimiento, con fundamentación, que le pueda permitir brindar las herramientas al juez para tomar la mejor decisión. Yo creo que esta es una reflexión importante a la que nos lleva también la película. Qué importante es conversar, qué importante es debatir y compartir también ciertas experiencias. Muchas gracias. A nombre del presidente del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Francisco Morales Saravia, del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Helder Domínguez Jaro, y del director de la Dirección Académica, Alex Ulloa, reiteramos el agradecimiento a nuestros distinguidos invitados por su excelente y brillante disertación, y de igual manera al público asistente, invitándoles a que continúen participando de nuestra agenda constitucional. Gracias, muchísimas gracias por su concurrencia.